farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益群力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Vamos a dar la bienvenida a Cristian La Mesa, que está acá. Ok, entiendo que tu conexión no fue de la mejor en este momento, así que vamos a tratar de ingresarlo a ver si podemos charlar un poquito más y te damos pase, a ver si puedes hablar un segundo también, por favor. Así que... Ahí está, Cristian La Mesa. Как дела, Cristian? Добрый, пожалуйста. ¿No? ¿Cómo está? Как дела, Cristian? Добро пожаловать. Пожаловать. Ahí está, добро пожаловать. Casi me sale. Muy bien, Hola, gracias por Cristian. la corrección, Enrique. Después me dicen que somos prorrusos. Pero hay que... Se saludan en ruso. ¿Se van a dar cuenta que somos agentes infiltrados? Давай, Marcelo, давай. Ahora me lo dijo en italiano, me parece. Por el Давай. acento que le pones Vamos, es italiano. Déjame hablar con Cristian La Mesa, que hace mucho que no lo tenemos acá en Humo y Espejos. ¿Cómo está, Cristian? Qué gustazo saludarte, aunque lamentable las circunstancias. Sí, bueno, para mí la verdad una alegría estar nuevamente en un lugar que siento mi casa, que es con la gente de Humo y Espejos, con mi querido Ivonne, Marcelo y con otros dos queridos amigos como Enrique y Carlos. Desgraciadamente nos convoca una situación más que triste y desgraciada. Pero bueno, es la suerte que desgraciadamente le toca a Rusia por defender valores que son universales y en los que muchos creemos, pero hay otros que se resisten y que por supuesto cobran un alto precio, y es lo que vimos ayer, entre otras cosas. Claro que sí. A ver, Marce, podemos continuar. Carlos, sí. Me parece que se salió, lamentablemente anda mal su conexión, así que Carlos, te agradecemos enormemente el esfuerzo por estar acá con nosotros. Vamos a continuar un ratito más con Cristian. No mandaste a dormir elegantemente a Carlos, bien. No, dije... Ya dijo, es tarde, Carlos tiene sueño, apagó la luz y dijo, tuvo problemas. Bueno, acá Gustavo Monastra te manda un gran saludo también y todos los que, esta persona maravillosa que están en el... Ivone, antes empecemos a hablar ahora con Cristian. Déjame aclarar un par de cositas. Fue hace rato que tenía este mensaje para comentar. La ley de Guajiro dice que lo que Rusia va a hacer no lo saben ni los más informados del tema. Cuándo, cómo y dónde lo deciden en la Duma. Y otro a la vez pregunta qué va a pasar. Bueno, yo trato de explicarle, gente. Nosotros obviamente no sabemos lo que va a pasar, deducimos señales y estimamos posibles escenarios. En el caso de Rusia, además, no creo que lo decida la Duma. En ningún país del mundo decide un parlamento absolutamente nada. Validan, certifican, apoyan, pero en realidad esto lo va a decidir Putin y su círculo más íntimo, seguramente, como sucede en cualquier parte del mundo. Entonces, a veces dejen un poquito las ironías de lado y sean un poquito más sencillo. ¿Qué va a pasar? No sé, estamos tratando de entender qué pasó y de esa manera ver un poquito qué puede pasar. A mi juicio, creo que lo que va a pasar es que Rusia va a seguir con su marcha. Y bueno, la especulación es si choca o no choca con la OTAN. Pero bueno, dejémoslo a seguir hablando a Cristian. Exacto. Aparte, los que estamos acá todos, o estamos muy conectados con Rusia, o justamente como en este caso Carlos y Cristian directamente están allá y pueden palpar cómo vienen las cosas. Así que, Cristian, te damos el mic para que nos hable unos minutos. Sí, bueno, gracias por el espacio, como siempre, tan generosos. Y bueno, en realidad no sé si es mucho lo que puedo agregar. Seguramente que ya en estos minutos los compañeros
bueno, todos han dicho un montón de cosas interesantes. Yo lo único que creo que puedo sumar a esto es que sin duda esta circunstancia que se vivió ayer no se la puede dejar de conectar con los resultados electorales de hace una semana. Creo que no hay forma de no conectarlo con eso. Es un precio que se le está cobrando al presidente Putin y al pueblo ruso por el apoyo incondicional que le dieron, creo yo. Si bien también hay fundadas razones para pensar que este atentado se podría haber llevado a cabo antes y que por diversos motivos no pudo ser. Esto no sé si ya lo han tratado, pero cuando el 8 de marzo se da este aviso a sus connacionales por parte de la Embajada Británica y la Embajada Americana y algunas otras, que en las próximas 48 horas decían que iban a haber atentados terroristas, que evitaran estar en lugares concurridos, especialmente en conciertos, da la casualidad que el 9 de marzo se hizo un concierto en el mismo lugar donde fue el atentado de ayer del cantante Yaman, que es un cantante muy popular aquí en Rusia, es el del famoso tema Ya Ruski, soy ruso. Con lo cual, hay quienes están calculando que el atentado podría haberse intentado en ese lugar y en ese momento por los... ¿Perdón? No, Nicolai ayer comentaba eso mismo que estás diciendo vos. Ah, bueno. Pues sí, seguí explayándolo, que hay gente que no lo escuchó. Está bien, no tuve la oportunidad de escucharlo al querido amigo Nicolai, pero hubiese sido también con un simbolismo grande por el carácter, digamos, patriótico del que hace gala este cantante, y seguramente hubo una gran cantidad de seguridad, lo cual por supuesto debe haber llevado a, si estas conjeturas que estamos haciendo son reales, a que se abortase esto y se llevase a cabo el atentado ayer en un lugar con mucha concurrencia, un lugar bastante emblemático en este tipo de eventos y con un grupo que también tiene ciertas características de gran popularidad y gran significado en cuanto al sentir de los rusos, ¿no? ¿Qué va a venir? Es un tema que también es terreno para la especulación, pero sin duda creo yo que va a haber esto va a tener un vuelto, como decimos en Argentina. El presidente Putin, yo creo que el respaldo enorme que se le dio en las últimas elecciones de la semana pasada también conlleva una gran responsabilidad, y esa responsabilidad hace que esto no pueda, bajo ningún punto de vista, resultar sin un costo para los perpetradores y para los perpetradores que, dicho sea de paso, ya están detenidos, y para los instigadores y para quienes lo planearon y todo. A ver, no es casual que estos criminales hayan sido interceptados yendo en dirección a Ucrania. Yo creo que se va a poner complicada la mano y con esto cierro, así hacemos un diálogo entre todos, pero creo que si aparece, no por algo que Rusia tenga que demostrar nada, porque no, yo creo que Rusia no necesita demostrar nada, lo que sí, por el mismo espíritu que siempre le gusta hacer todo regido por la verdad, ¿no? Si encuentra esa evidencia de participación de servicios de inteligencia occidentales, creo que la cosa se va a ir totalmente a un terreno muy serio y bastante impredecible para Occidente, ¿no? Creo que cruzaron una línea roja que no sé si ellos mismos tienen noción de lo que hicieron. Cristian, voy a empezar con una serie de preguntas. Vamos a arrancar con Refollo y después vamos a dar la vuelta entre los tres, que es del público. Fabio Suárez pregunta si están atacando instalaciones rusas luego del atentado. Lo vio en X, pero no sabe si son ciertos. ¿Tenés algo que podés decirnos? Sí, antes del ataque lo que había habido es un incremento muy grande de antes del atentado hubo un incremento de ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas.
De ahí Rusia respondió diciendo, vale, ¿me queréis destrozar mi infraestructura energética? Pues os vais a cagar. Y lanzaron un ataque masivo con misiles y drones contra diferentes centrales eléctricas e hidroeléctricas de Rusia, como la famosa presa del Dnieper, en la ciudad de Zaporozhye, si mal no recuerdo. Y, claro, toda esa parte militar estaba por un lado. Luego el atentado por otro, y la misma noche del atentado, Ucrania lanza esos misiles contra Sebastopol, misiles británicos, que como sabemos, si es un armamento técnico, va a estar operado siempre por esos nacionales de ese país, es decir, misiles lanzados por británicos desde Ucrania contra objetivos rusos, que dañaron algunos objetivos en Sebastopol, en el puerto, aunque según los rusos derribaron 7 de los 10 misiles, hubo 3 explosiones y luego también atacaron Belgorod, la ciudad de Belgorod, en zonas civiles. Rusia respondió la misma noche con un lanzamiento masivo de misiles hasta Lvov, es decir, hasta la parte más occidental de Ucrania. Es decir, esos ataques están ahí y claro, para Rusia obviamente es un gravísimo problema que su infraestructura de refinería de petróleo se ponga en riesgo, porque no es lo que le manda en Europa, es lo que comercian con otros países. Y Rusia siempre acaba respondiendo que esto también es un círculo vicioso, es lo mismo siempre sucede, es decir, cuando Ucrania o armas occidentales en manos de occidentales atacan desde Ucrania objetivos en Rusia, objetivos de infraestructuras, de energía, Rusia responde inmediatamente. Dice, vale, ¿me queréis fastidiar mis refinerías? Pues os voy a dejar sin una fábrica por aquí, sin una central eléctrica por allá, etcétera. Es decir, siempre hay ese ataque y contraataque sistemático. Lo que pasa es que del lado occidental ucraniano no entienden que Rusia siempre va a responder a eso. Es decir, se hacen los graciosos, como veía anoche. Se hacen los graciosos de, oh, mira, en Sebastopol esta noche no van a dormir, en Belgorod tampoco. Espérate unas horas y verás. Y por la noche llegó la respuesta rusa. Es decir, son subnormales de afiliación profesional. Es decir, su trabajo es ser subnormales, es ser tarados y dedicarse a ello las 24 horas del día. Y siempre hacer lo mismo. Igual, acordaros cuando el ataque al puente de Kerch, allá por octubre del 22, donde se hicieron hasta un sello conmemorativo que pusieron en el centro de Kiev para hacer la broma de jiji, jaja. Bueno, murieron 3 personas, 3 civiles rusos. Eso les dio lo mismo. Pero bueno, más allá de eso, se dedicaron a hacer chanza del asunto y en menos de 24 horas los rusos estaban lanzando un ataque masivo de misiles contra toda Ucrania. Una y otra vez el mismo círculo. Lanzan un ataque, se ríen de Rusia, jiji, jaja, mira qué estúpidos son los rusos, les vamos a ganar, y al cabo de unas horas Rusia responde. Yo, es que Rusia, mira qué criminales nos han atacado. Y así una y otra vez. Cada mes va sucediendo más de lo mismo. Y también me gustaría añadir una última cosa que vi hoy y es precisamente, bueno, que a partir del ataque, una nota que viene de RT, dice, un bar de Kiev añadió a su menú el almuerzo Crocus City, burlándose de las 133 víctimas mortales del atentado terrorista en Moscú. La imagen del almuerzo, que incluye patatas fritas, alitas de pollo, aros de cebolla y mozzarella, va acompañada con una foto del edificio en llamas de la sala de conciertos Crocus City Hall. Esto también es más de lo mismo. Estos son los aliados de Occidente. O sea, cuando termine la guerra, sea como sea, esta gente en su país no se va a quedar, porque no va a quedar país. No va a quedar país. Estos van a ir a Occidente, es decir, a Europa, principalmente por cercanía, también a Norteamérica, seguro que muchos a Canadá, donde tienen a sus abuelitos, los que huyeron de ahí en 1945, no pregunten por qué, cosas que pasan, magias que suceden, hechizos, cosas de brujos y de un señor con un bigote muy grande que perseguía a un señor con un bigote muy pequeño y demás cosas, cada uno ya que lo entienda, pero la cosa es que cuando termine esta movida de guerra, este tipo de gente la vamos a tener en Europa.
no va a estar bien el asunto. Es decir, tenemos gente que se dedica a burlarse sistemáticamente de la muerte de civiles. Porque en su mundo está todo justificado que mueran rusos del modo que sea. Y no solo eso, es que además se comportan de esa manera tan suicida de que si ellos van a perder, el mundo tiene que arder. Es decir, si Ucrania pierde, todo el mundo tiene que perder. En su mundo, ellos se ven tan importantes que se han tragado todas esas décadas de propaganda como si ellos fueran el centro del universo, no del planeta, sino del universo. Todo gira en torno a ellos y el mundo tiene que sufrir si ellos pierden después de haber liado semejante guerra, de haberse dejado caer en brazos de Estados Unidos. Lo único que me queda por esperar es que, bueno, a pesar de las locuras desde el régimen de Kiev, en manos de Zelensky y compañía, bueno, y de sus intermediarios británicos, israelíes y estadounidenses, haya países, por ejemplo Taiwán o Japón o Corea del Sur, que no quieran seguir el mismo camino suicida. Claro. Sí, sí. Es tremendo. Hicieron también un juego donde vos participabas, un juego de esos online, donde vos se recreaba un teatro y vos matabas asistentes en el teatro. Sí, eso. Los ucranianos también. Exactamente. Y lo del tiburón, no os olvidéis de aquello del tiburón, que lo llevaron hasta la cumbre de los NAFO en Vilna, el pasado, invierno para vosotros, verano para nosotros, la cumbre de Vilna en julio del 23, y el club de perturbados internacionales de los NAFO llevaron muñequitos de tiburones burlándose de aquel turista ruso que había sido muerto por el ataque de un tiburón en las costas egipcias, en Sharm el Sheikh, si mal no recuerdo. Es decir, hasta ese punto están trastornados. Cosas que otros no hacen, que nadie ha hecho en ningún conflicto. Bueno, ellos desde luego ahí se les nota mucho la influencia sionista israelí en todo esto de deshumanizar absolutamente al contrario y de burlarse de todo tipo de muertes, hacer chanza con ello, hacer juego con ello, y bueno, se nota ahí la mano del Satanás. Hoy tuve una invasión de NAFOs. Acá en Argentina la mayoría no sabe que es un NAFO, y son esta gente que se identifica como aliados y simpatizantes, camaradas de la OTAN, ¿no? Y la verdad que empezaron a discutir y te van llevando a discusiones intrascendentes. Llegó un punto que la verdad me cansé y decidí terminar la discusión, era en Twitter, con una simple pregunta. España, Gibraltar, ¿es español o británico? No hubo ni uno solo que me pudo decir es español. No, preferían no discutir, decir otra cosa, reírse, burlarse, preguntarme por las Malvinas. El que más se animó a contestar fue uno que dijo, bueno, de jure y de facto es británico. Bueno, o sea, creo que esto aclara bastante. Traidores, son absolutamente traidores a la patria. Es más, cuando vuelvas a tener alguna de esas, pregúntales por Marruecos. Sí, a uno le había preguntado. ¿Por qué la flota española no está en las costas españolas? ¿Por qué la Armada y la Fuerza Aérea no está protegiendo España? ¿Por qué cojones tienen que ir al Báltico o al Mar Negro? Y no a prevenirnos de los ataques marroquíes y de todas las amenazas marroquíes, del narcotráfico que viene de Marruecos o de la invasión con inmigrantes que hace Marruecos. Por ejemplo, ahora la isla de Alborán. Es decir, se dedican a lanzar inmigrantes, pateras, sistemáticamente contra España, se dedican a lanzar narcolanchas y aquí a la flota, a nuestra flota, ni se la espera. Bueno, se la desea por algunos, pero estos ni la esperan ni la desean. Pero todo es, sí, hay que mandar las tropas contra Rusia. Es que Rusia está metiendo inmigrantes en Finlandia. Coño, que eres de España, a ti te tendrá que importar lo que sucede en tu país. No, pero es que mira Rusia, a 4.000 kilómetros, mira lo que sucede. Pero que tenemos la provincia de Cádiz, que es un puto estercolero. Es un nido de narcotraficantes. Es lo que vosotros en Sudamérica conocéis como las zonas marrones, esas zonas que son parte formalmente del Estado que sea, pero no lo controla el Estado, lo controlan grupos no estatales, como son narcotraficantes.
Y ahí los narcotraficantes son los verdaderos proveedores de trabajo. Y el Estado está desaparecido en combate o desaparecido por banquete, más bien. Tenemos nuestro problema y no hay nada ahí. Entonces, cuando te preguntan, además de Gibraltar, porque Gibraltar está ahí en la provincia de Cádiz, pregúntales por el narcotráfico, por Marruecos, por la invasión con inmigrantes, lo que hicieron precisamente en mayo de 2021 contra Ceuta, lo que hacen ahora contra Alborán o contra Canarias, o dedicarse a decir que Ceuta y Melilla no son españolas, sino marroquíes. Y toda esta gente está calladita, porque estos perrunos bailan por otro pan. Y luego dicen, no, si es que somos muy españoles, ya, españoles los cojones. O sea, vosotros sois clones de Langley. Y es así, lo siento por el exabrupto, pero es que esto es una cosa muy seria, tenemos una situación muy complicada y están todos estos payasos, pues son payasos, son tarados, incluso algunos deformes, y no es una exageración, es que son todo tipo de circo de los horrores, que se creen una especie de caballeros andantes y tienen todo lo peor del Quijote. Y ni la prosa, ni el verso, ni el trasfondo. Son simplemente tarados que se pegan contra esquinas y que pretenden que todos los demás nos arrastremos a esa histeria y taradez colectiva. Y ni siquiera se preocupan de su propio país. Pero eso sí, luego que están muy comprometidos con ir a luchar contra Rusia, eso sí, desde el teclado. Desde el otro lado de la pantalla, eso de irse a Ucrania. Y dejo una anécdota más de marzo de 2022, donde uno de estos personajes apareció en Antena 3, uno de los principales, es como TN Noticias de Argentina, y el tipo con las manos, vestido con ropa de deporte, un poco rechoncho, un poco pues con materia orgánica alrededor de su panza, sin pinta de ser muy combatiente, dijo, bueno, yo es que me voy de aquí porque bueno, vine ayer, pero los rusos nos tiraron un misil y nada, que me voy, me piro. Y dices, esto es el tipo de gente que cuando se desvirtualiza llega y dice, hostias, que los rusos disparan y que no hay un punto de carga, que no hay un botón de cargar nueva vida o de cargar partida, que aquí es game over a la primera. Y los rusos resulta que disparan. Fíjate tú, qué cosas. Entonces, esta gente solo sirve para eso, para el acoso en Internet y nada más que eso. No sirven ni para defender su patria, porque su patria no es España, será Estados Unidos o será Alemania, un payaso de estos de... ¿Cómo era? Creo que era de Nuevo Orden Mundial, diciendo que había que parar a Putin ahora, si no en 20 años nuestros hijos estarían recibiendo culatazos de los rusos en una trinchera en Alemania. Y era como, ¿pero qué dices tú, tarado? ¿Pero qué vamos a ir nosotros a defender a Alemania? Vamos a ver, a nosotros nadie nos defiende y tenemos que ir a defender nosotros a otros. O sea, ¿qué clase de alianza es esta? Una alianza en la que nosotros somos el culo, nos tiran la mierda y tenemos que ir luego a defender a los demás. O sea, ¿qué clase de basura de alianza es esta? Y no lo reclama nadie desde la clase política, no lo reclama nadie, y de todos estos paniaguados tampoco, porque todos cobran como también se ha visto, que la embajada estadounidense en España reparte dinerito. Reparte subvenciones, concurso público de subvenciones. Esto no es un documento sacado de Wikileaks ni nada parecido, lo ponen en su página web. Y básicamente entre las bases está defender la narrativa de la OTAN, es dedicarse a comunicación estratégica de la OTAN. Es decir, buscan mercenarios mediáticos para sus campañas. Y luego no olvidemos cuando hace 2 años en medios de comunicación españoles aparecían, como por ejemplo La Sexta o Antena 3, teléfono, dirección, correo electrónico de si quieres alistarte a la Legión Internacional para luchar en Ucrania, llama aquí o contacta con estos. O sea, y luego cuando España tiene un problema, no, es que es de fachas decir que Marruecos nos está atacando, nos está amenazando, etcétera. Pero luego tenemos que ir a una guerra ajena y olvidarnos de nuestros propios problemas. Como bien recordaste tú, del caso de Gibraltar,
que está absolutamente desaparecido en los medios, y no digamos también el de Marruecos. Y ya con esto termino el exabrupto. Gracias, Enrique. ¿Sabe qué? Tenemos ya, Cristian ahí está volviendo, que nos habla un minutito para poder cerrar. Nosotros estamos organizando también para el encuentro mañana. Se hace una manifestación acá en la embajada, enfrente a la embajada, lo está organizando Silvana. El Consejo de Compatriotas. El Consejo de Compatriota a través de Silvana Jarmoluk, siempre me pone Jarmoluk, más que nada para que hay un formulario, más que nada para que no haya sorpresas ahí en el momento, así que la idea es reunirse enfrente a la Embajada de Rusia acá en la Argentina a las 17 horas. Nosotros vamos a estar acompañando con Madacri y los que puedan y quieran reunirse con nosotros, ahí somos todos conocidos. Pasar la dirección. Es Rodríguez Peña, sí, mi vida, es Rodríguez Peña, 1741. Así que yo ya estoy pasando la convocatoria, y lo que estén y lo que quieran ahí, estar ahí con nosotros, está genial. Vamos a estar todo el grupo. Cristian, la mesa volvió. Gracias, Cristian. Ahí está la conexión un poco rara. Antes de cortar, y Cristian, que puedas hablar, quiero convocar a todos. Quiero agradecer en especial a George Sordo, perdón. En algún momento también fue Soros, así que no sería tanto el inconveniente. Es el mismo, es por de el loguito. personalidad fluida. Es de personalidad fluida, pero bueno, acaba de regalar 10 membresías del canal Humo y Espejos, y comentarles que este ciclo de charla Cómo Argentina llegó a Milei, que la va a dar Marcelo, que arrancamos el 1 de abril, 1, 8, 15, 22 de abril, va a ser abierto a los miembros del canal y a los patrocinadores en Patreon, ¿sí? O sea, cambiamos la modalidad porque nos lo han pedido, así que los que son miembros, los que tienen la membresía, 10 acaba de regalar George Sordo, así que los que quieran regalar a otros o colaborar con nosotros es muy bienvenido. Ustedes saben que nosotros vivimos de estas cuestiones, de estas recaudaciones, de lo que nos mantienen activos, ¿sí? Para los que quieran ver después el certificado, lo vamos a dar toda la información en el formulario que va a estar abierto para todos ustedes. Bueno, Cristian, yo tenía una pregunta para vos acá para que me pudieras responder. Dice, bueno, eso no sé si es la pregunta indicada para vos, pero bueno, te la hago igual y cualquiera otra la que te iba a hacer, Sí, después te hago esta, Paula. Más para Enrique, sí. Que se Europa y se haga cargo. Exacto. Bueno, esa que buscaba. Yo no la escuché, pero dijeron que Ina Afinogenova culpó a la guerra de Putin por el acto terrorista, y tampoco pude escuchar el programa de Patricio Lons con Daniel Stulin y Ariel Umpierres, pero pude chusmear el chat mientras estaba con ustedes ayer, porque tenía el mismo, y lo querían matar. ¿Qué pasa con algunos rusos hacia afuera? ¿Cómo lo percibís ahí, Cristian? Porque a veces son personas que son más conocidos afuera que adentro del país, ¿no? ¿Escuchaste algo? ¿Cómo es la percepción de este tipo de declaraciones hacia afuera? Ahí no sé si no escuché la última parte de la pregunta. Está la conexión muy mala hoy. Sí. No, la pregunta es ¿Por qué Cristian Afinogenova que le echa la culpa a Putin? Exacto, o sea, ¿cómo se siente ahí la gente común? ¿Culpa a Putin de la guerra? ¿Cómo es la percepción de los que están en Rusia? No, mira, primero, antes de responder esto rápidamente, quería decir algo que, bueno, tiene que ver con lo que decía el querido amigo Enrique.
hubo un activista lituano, Valdas Bertkevicius, que llevó un tarro con heces, con materia fecal, al memorial que se hizo con flores en la capital lituana en memoria de las víctimas de este atentado. Esto, bueno, como para agregar otro aspecto más de estos cobardes bizarros de mal gusto que hacen este tipo de cosas. Realmente que no cuesta pensar cómo se puede ser tan cobarde y tan miserable, pero bueno, evidentemente estos tipos solo son guapos ante la memoria de la gente asesinada, ante monumentos, ante mujeres y niños en el Donbass, pero evidentemente sus abuelitos ante el Ejército Rojo, bien que no pudieron hacerle frente, y creo que un poco esta cobardía tiene que ver con eso, así como a uno de estos terroristas cuando lo agarraron temblaba como un cachorro asustado, pero ante gente desarmada, inocente, indefensa, hicieron la masacre que hicieron. Pero bueno, así la civilizada gente de la Europa otanista. Dicho esto, yo creo que por supuesto al presidente Putin hace menos de una semana, o hace una semana justo en este mismo día y en este momento, el pueblo ruso le estaba dando un apoyo histórico después de 24 años al frente del país, y eso por supuesto sin duda no se puede dejar de conectar con el apoyo que le dan incluso a la decisión de de iniciar la operación militar especial. Esto aunque le pese a Ina Fenogenova, aunque le pese, yo no escuché lo de Daniel Stulin, sinceramente, de Ina, yo por supuesto que sé el derrotero que ha tenido, lamentable y triste, pero para nada representan el pensamiento de la gran mayoría del pueblo ruso, que se expresó claramente hace una semana, como decía, y de hecho, si se juntan los votos en favor de Putin, en favor del Partido Comunista, e incluso del partido que lideraba Vladimir Zhirinovsky, el Partido Liberal Democrático, el Liberal Demócrata, que también es de inspiración nacionalista, por supuesto que ahí tenemos una cantidad abrumadora y estos sectores políticos también apoyando la operación militar especial. Entonces la enorme mayoría del pueblo ruso apoya esta decisión, apoya el hecho de sentir que están siendo y están sufriendo una amenaza por parte de la OTAN contra Rusia y contra la integridad del país. Y esta gente con estos discursos desde el extranjero, yo creo que pueden llegar a representar a ese pequeñísimo 3 o 4%, no más que eso, de gente en Rusia que tiene una mirada más pro-occidental liberal. Pero no más que eso. Sin duda es triste y lamentable porque con esos discursos sí abonan la propaganda occidental que pretende mostrar o decir que en Rusia hay una enorme disidencia y que la oposición política es aplastada y es censurada y es prohibida, y toda esa mitología que los que estuvimos acá, estamos acá y conocemos un poco lo que es la política interna y lo que es la mentalidad rusa y cómo viven y cómo piensan, por supuesto que sabemos y entendemos que esto no es para nada así. Pero repito, sí hacen daño haciéndole el juego a Occidente. Y por supuesto que, como bien decía Ivonne, esta gente en Rusia misma, la verdad que son más conocidos afuera que adentro, y la gente que sí conoce a este tipo de personajes no son de los más populares precisamente acá. Así que quinta columna todos sabemos que hay y cómo actúan, y lo que sí hay que decir, y con esto cierro esta pregunta, es que afortunadamente puertas hacia adentro de Rusia, la propaganda occidental, este tipo de discursos, etcétera,
no logran hacer mella en lo que es la unidad del pueblo ruso y cómo se abroquelan, en este caso, detrás de la figura de Putin y de la defensa del país. En nuestros países, en Argentina, en Latinoamérica, en todo este occidente en el que vivimos, tal vez esas campañas de propaganda sí pueden llegar a dañar a un gobierno que tal vez intenta hacer las cosas bien, pero estamos tan sometidos a la propaganda desde Estados Unidos y desde Europa que sí puede llegar a ser mella y muchas veces lo hace. En Rusia yo no veo, sin duda Enrique también puede aportar algo valioso en este aspecto, pero en Rusia yo veo que tienen muchísimos más anticuerpos para sobrellevar esta influencia. Muchas gracias, Cristian. Voy a hacer una pregunta más a cada uno. Marcelo quiere hacer un comentario sobre quién, Marce, que no lo vi ahí. José Luis Cerdeño. José Luis Cerdeño. Soy de Ecuador, pero la guerra la comenzó. Ok. Bueno, no, a ver si acá está. Soy de Ecuador, pero la guerra lo comenzó Rusia matando civiles. No me río ni apruebo lo que pasó, pero ustedes, los de izquierda, no sé a quién se refiere acá, olvidan pronto los horrores que hacen. A ver, el que agarre el gorro, ¿a quién le corresponde? Sí. ¿Puede contestarle, Ramírez, por favor? Bueno, que sos fascista de izquierda. Por eso yo vengo de discutir en Twitter justo porque me tildaban de fascista por defender a Rusia. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. O soy izquierda porque defiendo a Rusia, o soy fascista porque defiendo a Rusia. Pero no se puede ser las dos cosas a la vez. Tal vez deberíamos abrir un poquitito la mente, replantear las categorías de izquierda o derecha, porque ellas poco están significando, ¿no? Normalmente tuvimos todo el programa hablando de que la izquierda se ha transformado en un ariete de Washington contra Rusia, precisamente. Entonces, esas categorías no, por empezar, no funcionan, pero después no es solo eso el problema, sino, ¿dónde está? ¿Lo sacaste? La saqué una vez que está, ya la saco. Sí, no, el problema era porque quería comentar un par de cosas más, ya no me acuerdo qué era lo que había dicho. No, lo que decía que Rusia fue la que empezó la guerra. Rusia, creo que hay un problema de información porque matando civiles. No. Si empezamos, ¿quién empezó matando civiles? Fueron precisamente los ucranianos cuando hacen el golpe en el 2014. Empiezan a matar civiles, lo recordé hace un rato, con el mismo golpe, con la casa de los sindicatos, ¿se acuerdan? La quema con medio centenar de personas adentro, y luego con los bombardeos constantes contra el Donbass, contra civiles. O sea, Rusia tardó 8 años en reaccionar y no atacó civiles. Atacó fuerzas armadas, que puede haber muerto en algún ataque a algún civil, y puede ser cuando yo pongo las baterías antiaéreas, por ejemplo, en el medio de la ciudad y tiro indiscriminadamente misiles para derribar los misiles que me están atacando y esos misiles pierden el rumbo y caen en el medio de los edificios, bueno, podríamos discutir cuál es el responsable de la muerte de esos civiles, si hubo, pero lo importante es que Rusia no ha tenido la intención directa de atacar civiles. Que haya muerto alguien como una acción militar está dentro de los cálculos probabilísticos, es una pena, todos lo lamentamos, pero sabemos que estas cosas pasan, por eso la guerra es tan complicada. En el caso de Ucrania es diferente porque Ucrania busca blancos civiles. Entonces no es que no olvidamos, es que las cosas no son iguales. Esa es la diferencia que me gustaría señalar, porque me da la sensación, no sé por qué me huele a libertario, que tienen preconceptos, ideas preconcebidas de cómo pensamos los que nos oponemos a lo que está haciendo la OTAN, tienen ideas preconcebidas sobre quién es responsable, qué pasó, no conocen la historia y después cuando opinan producen este tipo de cuestiones. Entonces yo les diría que repasen un poquito paso a paso y que no crean toda la propaganda, porque la verdad, ¿cuál era el sentido de Rusia de salir a matar civiles? O sea, ¿cuál sería el objetivo? O sea, cuando se supone que está intentando ganarse durante muchísimos meses la voluntad de los ucranianos, porque lo acaba de decir Douglas McGregor, el coronel estadounidense, uno de los asesores principales de Trump en su momento, no sé hoy cómo está la relación, que no se puede comparar lo que hizo Occidente en Yugoslavia con lo que está haciendo Rusia. Rusia está siendo muy cuidadosa y selectiva en la obtención de blancos, cosa que no hizo la OTAN,
y que hasta el punto que no hizo la OTAN, que bombardeaba periódicos y medios serbios simplemente para evitar que haya propaganda. Para que haya propaganda. Por cierto, Marcelo, hoy es el aniversario del inicio de los bombardeos contra Serbia. Y lo primero, de hecho, lo primero que reventaron fue la televisión serbia. Para que no hubiera emisiones desde ahí. Recordemos que en esa época internet poco y lo que quisieron es que no hubiera información, que Serbia no informase de lo que le estaban haciendo. Esos, y así es como decir, Estados Unidos lo hizo contra Serbia, ¿y qué es lo que hace el Estado sionista contra los palestinos de Gaza? Más de lo mismo. Dedicarse a reventar civiles y decir, no, es que bueno, son todos terroristas, es que no sabemos, como no sabemos diferenciarlos, pues ya les matamos a todos y que se vayan todos y etcétera, etcétera. Y no te olvides que además se les perdió, parece que tuvieron un problema con los planes y bombardearon la embajada de China. Y después dijeron, y una cosa más, con lo de los antiaéreos, recordemos lo que le costó el puesto a Arestovich, el ex asesor de Zelensky. Cuando dijo, bueno, sí, fue uno de nuestros S-300, un misil antiaéreo, el que impactó contra un edificio de viviendas en Dnipro. Al día siguiente, pírate, fuera de aquí, búscate otro país, vete de vacaciones otra vez a Grecia, a Chipre, donde sea, a ti ya se te acabó, porque acabas de joder la narrativa ucraniana. De todo lo que hace Rusia, todo lo malo es ruso. Y nosotros somos perfectos. Y justo va el tipo y dice, no, es que fue un misil que se nos equivocó y se volvió para atrás y reventó un edificio nuestro y tal. Pero bueno, en fin, también solo hay que ver el ratio de bajas en el caso de Palestina-Israel y en el caso de Ucrania-Rusia, para ver qué es lo que se hace. Bueno, es decir, bueno, sí. No, termina y después me gustaría agregar una cosa en este mismo... Ya terminé. Simplemente era eso, el ratio de bajas, de que efectivamente en una guerra mueren civiles, pero una cosa es que suceda por accidente y otra cosa es que sea a propósito. Bombardear el centro de Belgorod con el mercado de Navidad allí, eso es a propósito. Bombardear sistemáticamente mercados de Donetsk, eso es a propósito. No es que por lo que sea se te ha equivocado unos grados el cañón y has bombardeado el sitio que no era, o un misil ha salido defectuoso y ha impactado en otro sitio. Accidentes ocurren tanto de unos como de otros, pero una cosa es la repetición y la intencionalidad. Bueno, ahí en esto que... Sí, muy cortito porque la verdad que Marcelo y Enrique, como siempre, la verdad que solo me tocaría decir un par de cosas nomás, como para no quedarme con las ganas, porque la verdad que es buenísimo que toda la gente opine, pero cuando se opinan pavadas realmente a mí me da un poquito de escozor, debo decirlo. Y vamos a los fríos números, ¿no? Hacia fines del año pasado, principio del año actual, con prácticamente 2 años de iniciada la operación militar especial, los números de civiles muertos, que siempre es lamentable, por supuesto, y por diferentes motivos suceden estas fatalidades, como decía Marcelo, también suceden cuando se utilizan como escudos humanos a los civiles, pero hay que destacar, y el mismo Alexei Arestovich que nombraba Enrique, señalaba esto, la enorme diferencia entre las bajas civiles y las bajas militares. Mientras que las bajas militares en Ucrania se cuentan por cientos de miles, hay números, no hay números oficiales, pero hay números que incluso los llevan a más de 500.000 al día de hoy, y hay algunos que incluso dicen que se supera el número de 1.000.000 de bajas. Militares. Civiles, hacia fines del año pasado, principio de este, hablamos de 5.000 civiles muertos. 5.000. Hay que ver que en Gaza supera ampliamente los 30.000 desde octubre, desde hace apenas unos meses. Benjamín Netanyahu dijo también hace algunas semanas como un gran logro que habían llegado al número virtuoso de un civil muerto por cada terrorista muerto. O sea, bajaron los muertos civiles a un número, decir, estamos haciendo las cosas bien. Solamente muere un civil por cada terrorista. Ah, bueno,
un logro espectacular el de Netanyahu, que digamos, lo nombro porque por supuesto, mientras uno es el lado de la OTAN, el otro es el lado del demonio, según esta gente que vos bien identificás posiblemente como libertario. Y para cerrar con esto, como dije, cuando se hablan pavadas desde el desconocimiento, yo sí quisiera saber si este señor que opina sabe quién fue Víctor Yanukovych, quién es Víctor Yanukovych, quién fue Yushchenko, Víctor Yushchenko, qué papeles desempeñaron dentro de la historia reciente de Ucrania, qué pasó en 2004-2005 en Ucrania, e incluso no quedarnos con eso solamente, sino si podría decir quién fue Roman Shujevich, por ejemplo. Entonces, no es que quiera dar una clase de historia, ni mucho menos, pero no se puede hablar a la ligera desde el desconocimiento cuando se carece de cualquier tipo de información, que apuesto que es así. Muchas gracias, Cristian. Coincido con algunos que dijeron contestar mucho tiempo para contestar libertario, fósforo, como decía tío José. Comentario de Manuel. No se discute que no usa la cabeza, monta pólvora en chimangos. Yo creo que a veces, no sé si coincido tanto, porque a veces te da pie también para aclarar posiciones, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Voy a hacer la última pregunta de hoy. Pido una reflexión cortita de los tres. Así podemos dar por cerrado, porque no hay que olvidarse que hoy también, en todos estos tiempos, hoy es Domingo de Ramos, ese día tan especial para los católicos, ¿no? Que por supuesto abre las puertas para la Semana Santa, que consideremos un tiempo para la reflexión profunda, de arrepentimiento y renovación del espíritu. Así que parece hasta raro cuando uno dice que al recordar los misterios sagrados de nuestra fe, la promesa del amor redentor de Dios en estos tiempos tan difíciles, suena algo muy ya de otros tiempos. Pareciera para muchos occidentales que se ha terminado una era de fe, una era de esperanza, una era de pensar en Cristo, de pensar en Dios. Y yo creo que no, que todos esos eventos nos termina llevando a esto, a perder la fe y solamente a pensar en todas estas barbaridades que nos está sucediendo, ¿no? Día a día. Así que, Marce, la pregunta de mensajero de La Paz, para poder cerrar y que tanto Cristian como Enrique nos pueda hacer una reflexión y sigamos en contacto, chicos, para seguir trayendo estas noticias que en definitiva nos va a cambiar el mundo, ¿no? Es un 2024 muy difícil. Mensajero de La Paz pregunta, ¿no creen ustedes que hay que cambiar la estrategia militar del operativo especial que considere atacar bodegas y postes de luz eléctrica? No sé, hay varias preguntas relacionadas a ese tema que ya podrías contestar, como si las fuerzas rusas están preparadas contra el IRIS, y después queda la de Paula GC, que ya te la dejo, Enrique, para cuando te toca, cómo van a ser los europeos para convencer a los propios de ir a una guerra contra Rusia, se rebelarán. Así que Marce primero, y después Enrique y después Cristian. Parte de lo, había otra pregunta que ya estamos, la contestamos a la vez, que hablaba sobre si el ejército ruso estaba preparado para luchar contra el ISIS. Bueno, el ejército ruso luchó contra el ISIS en Siria, y además el ISIS está básicamente desarticulado. El ISIS en sí mismo no es nada más que una mascarada, como alguno puso también, de los servicios occidentales. ¿Está pidiendo hablar Cristian o estoy viendo? No. Bueno, pues esto viene con retraso. Lo que es el ISIS hoy básicamente no es un desafío para el ejército ruso. Los rusos también han tenido experiencias con ataques terroristas, acuérdense, en las épocas, en los años 90, y creo que en el 2002, si no me equivoco, fue el último atentado. Están acostumbrados a lidiar con esto, no me cabe ninguna duda que no es un desafío para ellos. Obviamente es un inconveniente, es una molestia, es algo que no es agradable y que va a traer probablemente también más problemas, porque es muy difícil en un país de 17 millones de kilómetros cuadrados poder cubrir todo. Si el ataque es terrorista hacia blancos civiles y atrás de eso
no está solo un Estado, sino está una organización como la OTAN, es muy difícil prevenir todo. Lamentablemente, seguramente veremos la repetición, esperemos que las advertencias rusas sean suficientes para desalentar este tipo de actos. Y con respecto al tema de la operación militar especial, bueno, Peskov ya acaba de aclararlo, ya están en una situación de guerra. Rusia está cambiando la estrategia, están pensando apuntar a otro tipo de blancos, no tan cuidadoso, podríamos decir, como al principio. Yo creo que Rusia estuvo jugando una guerra de desgaste. Siempre, ustedes recuerdan los que nos siguen, que siempre estuve planteando que Rusia esto lo vio siempre como una guerra contra la OTAN en un terreno que era el ucraniano, no era una guerra contra Ucrania, por lo tanto lo que había que hacer era de alguna manera buscar una especie de trampa para capturar y destruir la mayor cantidad de equipamientos, armas y recursos de la OTAN, y creo que eso es lo que ha jugado hasta este momento. A partir de eso, creo que ahora sí está empezando una nueva etapa porque el ejército ucraniano está a punto de colapsar, porque las fuerzas occidentales están a punto de entrar o están entrando ya abiertamente porque ya estaban presentes desde antes. Por lo tanto, creo que la acción de Rusia va a ser acelerar un poco e inclusive probablemente buscar una partición de Ucrania donde todos los territorios prorrusos y los que considere como zonas de seguridad pasen a ser o territorio de la propia Rusia o zonas neutrales, e inclusive había ofrecido en algún momento a Rumania, a Polonia, a Hungría, los territorios que hoy son ucranianos, pero que en realidad sus orígenes no corresponden con esta realidad. Sin embargo, bueno, esto creo que sería mediante un acuerdo de paz. Si no hay un acuerdo de paz, como todo parece indicar hasta el momento que no va a haber, me imagino que Rusia en realidad va a tomar todo lo que considere necesario para su seguridad. La escala de producción que estamos viendo, el tipo de equipamientos que está priorizando Rusia, no es la de un país que dice, bueno, ya esta guerra está ganada y ahora me voy a dedicar a otra cosa. Rusia se está preparando para algo mucho mayor, lo viene haciendo desde hace un tiempo, pero ahora lo estamos viendo mucho más visible. Está preparándose para un choque con la OTAN porque yo creo que las autoridades rusas imaginan que sin esa capacidad el choque se va a dar efectivamente. Dios dirá si la OTAN finalmente y a último momento reflexiona y retrocede o sigue con este rumbo suicida. Bueno, gracias Marce. Enrique, te paso el mic. Bueno, la cuestión es que desde hace un año aproximadamente el relato belicista sigue aumentando en Europa por parte de la Unión Europea y algunos países, algunos gobiernos como el alemán, el francés o el de Países Bajos. Reino Unido siempre está por ahí. Ellos siempre son los de tirar la piedra y esconderse y hacer que otros reciban los golpes por ellos, pero luego aparecer, por así decirlo, a la hora de comer, decir, sí, nosotros estábamos ahí siempre apoyando y tal, ¿no? ¿Y qué habéis hecho? Y hacer que otros mueran. Es la estrategia británica de siempre. La cuestión, claro, es que tenemos una situación de recortes económicos, de recortes sociales, de una escasez forzada desde los estamentos del poder, desde el establishment. A la gente se le dice que tiene que vivir más pobre, que tiene que vivir con recortes y que además hay que gastar en armamento. Es decir, jódete en tu vida personal, pero aprueba que se gaste en armamentos. Y sobre todo, seguir creando la idea de que hay una amenaza inminente de Rusia, de que hay una guerra contra Rusia y que debemos prepararnos. Claro, piensan que la gente es tonta. Y efectivamente hay varios millones de gilipollas en Europa. Pero es que esos no van a ir a la guerra. Es decir, todos esos progresistas y liberales que apoyan las medidas del establishment, del poder establecido, esos no van a ir a la guerra. Esos solamente están ahí para hacer el coro, para, como en tiempos de 2020, cuando empezó los cierres y demás, no quiero decir esas palabras, no vaya a ser que den problemas para el canal, pero ya sabéis, el cierre ese social que hubo en 2020. Ahora siguen los mismos esquemas de que la población
A ver cómo consiguen que dé su consentimiento para aprobar medidas restrictivas de cara a los objetivos que quieren acometer. Meternos en una guerra contra Rusia. ¿Para qué? ¿A beneficio de quién? ¿Realmente Rusia está amenazando a Europa? No. Hay gobiernos europeos que se dedican a intentar joder a Rusia y luego cuando Rusia reacciona decir, ¿veis? Nos amenaza. Ya, pero después de que vosotros hayáis estado tocando los huevos en la puerta. Si cambiáis vuestras acciones, seguro que Rusia deja de hacer eso. Porque lo que sea, y en otras ocasiones hay en los comentarios que decían, no, es que Putin es un blando, o que Stulin dice que Putin es un blando, u otros que dicen que Putin es un blando. Putin siempre ha actuado de forma reactiva. La única vez que actuó de forma activa fue precisamente el 24 de febrero de 2022, lo cual dejó sorprendidos a todo el mundo, porque él siempre había estado esperando que Occidente diera una acción y ellos respondieran. Por ejemplo, con los cierres a medios de comunicación occidentales en Rusia. Después de que se cerrase RT y Sputnik en Europa, Rusia dijo, bueno, pues yo también os devuelvo la misma. Expulsiones de diplomáticos, cuando se han expulsado a diplomáticos rusos de países occidentales, ellos han dicho, pues con lo mismo que lo hacéis, lo recibís. Y así sucesivamente. Pero no se dan cuenta de esta situación, parece, o sí se dan cuenta, pero la ignoran, intentan seguir una narrativa de que Rusia es mala, ignoramos la patada en la rodilla inicial y luego cuando Rusia responde con lo mismo, no, es que ves, Rusia es mala. Y en fin, eso por un lado de situación. Y por otro, claro, se dice, y bueno, Cristian, que Carlos ahora no está, pero si estuviera lo podría compartir también. Cristian está ahí en Rusia, cuando se dice desde Europa, no, es que en Rusia falta comida, falta alimentos, los supermercados están desabastecidos y demás. Y tú llegas ahí y dices, ¿pero qué va a faltar aquí? Pero si el aceite español está más barato en Rusia que en España. ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde está la trampa en todo esto? Sí. ¿Quién se lleva un dinero en falso por ahí? Un dinero ilegal. Es decir, Rusia está aislada. No, no está aislada. Pasa de vosotros. Rusia sigue tratando con todo el resto del mundo, con el 85% del mundo, que no trata con Occidente. Dejados de comportar como vedettes en un partido de fútbol americano. ¿Por qué no? Porque si os ignora Rusia, va a haber otros países con los que tratar y punto. Es más, si Rusia cortase todos los lazos que tiene con Europa, quien más sufriría es Europa. Y en Europa han intentado desconectarse en la medida de lo posible, dicen, de Rusia y demás, pero claro, desconectarse a cambio de ¿qué? De depender de Estados Unidos. Y incluso ahí se ve precisamente la gran hipocresía del asunto, cuando dicen Rusia, todo lo que sea con Rusia es dependencia y todo lo que sea con Estados Unidos es independencia. Comprarle energía a Rusia, dependencia de Rusia. Mal. Comprar la energía a Estados Unidos, bien, es asegurar la independencia de Europa. Y uno piensa, pero vamos a ver, botarates de la vida. ¿No será dependencia también porque no es energía que se produce en Europa? ¿Por qué pensáis que el tío Sam va a tener algo de altruismo con vosotros en Europa? Preocupaos de tener vuestra propia energía, vuestro propio alimento. Es que con el tema de las protestas de los agricultores en diferentes países europeos, es que dices, pero vamos a ver, si no aseguráis vuestros propios alimentos, es que es de primero de geopolítica, de arte, de la ciencia de gobierno, alimentos, agua y energía. Si no tienes eso, no tienes nada. Tu país es una ficción política. Y aquí parece que tenemos que restringir el agua, los alimentos y la energía. Pero en Rusia eso no sucede. Fue en Europa, en Alemania, por ejemplo, donde dijeron, en vez de ducharte con agua, lávate con toallitas, en plan lavado de gato, una vez por semana. O sea, ¿en qué país del mundo dirían eso? Y es como de, sí, el gobierno tiene mucha razón. Y era un gobierno supuestamente de una coalición de 3 partidos de izquierda, como el que hay en Alemania. Los verdes, los socialdemócratas y los otros que ahora mismo no me acuerdo quiénes son, pero también son otros del ámbito.
Dices, pero, y estáis diciendo que Rusia está perdiendo, donde se pueden duchar todos los días. Y en Europa el relato es lamidito de gato, ¿eh? Y así mejor para ganar a Putin. Claro, volviendo al 2024, situación ahora. La dialéctica de guerra se incrementa. En el caso de España, como ya comenté antes en el exabrupto, la cuestión es, nosotros tenemos nuestro problema, que es Marruecos. Y el gobierno no hace nada. El sistema de partidos no hace nada. Los medios de comunicación, que son parte del establishment, no dicen nada. Eso sí, si alguien a título personal dice algo, no, es que es un facha, es que es un fascista, es un xenófobo, etcétera, y tal y cual. Dices, pero vamos a ver, si el gobierno español no está para defender a España, ¿para qué queremos ese gobierno? No, es que eso es de ser agente ruso, como dicen ahora. Y dices, joder, pues vale, pues agente ruso, pero hay que defender a España si eres español. No defender los intereses de otro en otra parte del mundo. Tendrás que preocuparte de tu país. Y aquí, a este nivel, lo que sucede es que ¿qué gente está dispuesta a morir por este sistema político, este poder establecido? Los inmigrantes, ni de coña. Los turcos que viven en Alemania, los africanos o asiáticos en otros países europeos, ni de coña van a ir ahí. A lo mejor algunos se piensa que viven en el siglo XIX, en la época de sacar tropas de las colonias para alguna guerra, o del siglo XX para guerras mundiales, y que de algún modo los van a convencer para ir. Lo que comentaba antes de liberales y progresistas que apoyen a los gobiernos y oposiciones de los grandes partidos del sistema en los países europeos. Esa gente no va a ir a la guerra. ¿Los patriotas de cada país van a ir a la guerra? Probablemente una minoría muy pequeña, muy pequeña. Ujú. ¿Por qué? Porque a la mayoría les han estado persiguiendo durante las últimas décadas, diciendo que todo lo que hacen es malo, que todo lo que son es malo. ¿Y ahora qué van a tirar de esa gente? Esa Sí, gente sí. les va a decir, claro que sí, guapis, mándenos al frente con Rusia. Y cuando lleguen allí va a pasar como la legión de españoles que se llevó Napoleón a la invasión a Rusia y en la primera batalla echaron a correr hacia los rusos para decirles, hey, que estamos con vosotros. Y los rusos flipando de ¿esto qué es? No, que a nosotros este cabrón también nos ha invadido y queremos luchar con vosotros, que nos ha traído aquí de prisioneros. Ah, ya, pues venga. Y eso es real, es verídico. Entonces, imaginaros que sucede algo parecido, que de repente hay europeos que son llevados a la guerra y dicen, no, a ver, yo por esta gente no lucho, no voy a palmar por esta gente. Entonces solo les queda rebañar de los psiquiátricos, manicomios y cárceles para ver si hay algún tipo de tarado que se puedan llevar de mercenario para rellenar filas. O eso, o intentar rebañar como han intentado hacer en América. Algún exmilitar, por ejemplo, colombianos o brasileños, que digan, bueno, eres exmilitar y la vida civil no te gusta, ven que te llevamos al equipo A y te llevamos de safari, entre comillas, por Ucrania. Y luego, claro, llega la realidad y no les gusta tanto. Así que, en resumen, la situación en Europa es absolutamente tan ridícula como trágica. Rebelión como tal, como dice Paula en la pregunta, no sé si será una rebelión como tal, no lo veo así, pero sí una suerte de resistencia pacífica o de resistencia pasiva, decir, yo no voy a ir, inténtenme llevar, venga, a ver a quién llevan a esa guerra. Lo que sí puede suceder, y esto es lo más peligroso, es que si te resistes a que te envíen, tu dinero haga así y desaparezca. Porque digan, que no quieres dejarte matar en la guerra, olvídate de tu dinero. Y eso viene por todo el control que intentan hacer de las finanzas de los europeos. No solo con las monedas digitales de bancos centrales, sino en general para tener controlados o amenazados a cualquier ciudadano europeo de que si no se comporta como el régimen quiere, se va a quedar sin dinero. Y esto ya hay precedentes. El mayor precedente que es Canadá, desde aquel
diciembre, enero y febrero de 2021-22, donde el gobierno más progresista de América se dedicó a amenazar a sus propios ciudadanos, a los camioneros, de que o abandonaban las protestas o se quedaban sin dinero, sin ahorros bancarios y sin licencia profesional. O sea, ¿eso en Rusia ha sucedido? No. ¿Eso en otros países ha sucedido? En Alemania parece que quieren que sea así. Que si el gobierno ahora, el gobierno llamado el gobierno semáforo, ese trío de partidos de izquierda, dice que tú eres ultraderecha, negacionista, malvada, te quedas sin dinero. Te congelan los fondos, como le hicieron a Rusia, por cierto, al inicio de la operación militar especial, pero ahora ya no es a un país enemigo, sino es a sus propios ciudadanos. Es decir, tienes unos gobiernos que se dedican a sugerir que le van a hacer eso a la gente. En el caso de España, como había visto en un comentario anterior, lamento no recordar de quién, está un poco atrás, ahora un juez ha ordenado el cierre de Telegram, porque supuestamente en Telegram se están violando los derechos de reproducción de los grandes grupos mediáticos en España, que te digo yo que no. Os digo yo que no, por una razón muy sencilla. Precisamente la gente que está en Telegram y que tiene grupos en Telegram y comparte información en Telegram, lo que menos va a hacer es compartir de los canales generalistas del sistema, porque no están para eso. Pero el tipo se cree con toda la capacidad legal para ordenar el cierre de Telegram en España. Por ahora no se ha cumplido. Ya veremos mañana, que es lunes, qué es lo que sucede, pero por ahora no. Y lo que vemos es sistemáticamente esa censura, esa persecución social contra todo el que disienta, llamado negacionista. Lo que buscan es, por el contrario, esa sociedad de tragacionistas, de toma, come esto, toma, haz esto, toma, sigue esto, y que toda la gente diga, sí, mi amo, todo lo que tú quieras. Pero luego Rusia o China o los demás son una dictadura. Pero aquí no, aquí todo es flor y paz. Y cuando quieran te mandan a una guerra. No te explican por qué, simplemente te dicen, hay una amenaza, venga, todos para allá. Y si disientes, pues te quedas sin dinero. Vas a quedarte aquí, pero vas a ser pobre. Así estamos. Estáis en silencio. Es un gran problema Enrique, o te matan físicamente o te matan económicamente, ¿no? No sé cuál de las muertes es peor, pero no es una que una elegiría de ninguna manera. Tremendo. Cristian, necesito una reflexión tuya para cerrar el programa de hoy. Dale, con todo gusto, Ivonne. Más o menos en línea con Marcelo y con Enrique, y dado las preguntas que surgieron ahí, como para cerrar, yo diría que, por un lado, esta guerra de desgaste que lleva adelante Rusia, esta estrategia, va más allá. Entiendo la ironía del comentario, por supuesto, de lo de atacar postes eléctricos, pero va un poco más allá la estrategia de Rusia, y creo que a rigor de verdad no ha dado un mal resultado, por dos motivos. Por un lado, está prácticamente agotadas las finanzas de Europa, el stock militar, etcétera, con su apoyo infructuoso a Ucrania, y antes el costo en víctimas civiles, que fue un objetivo en todo momento de Rusia, se ha cumplido en el punto de proteger a la población ucraniana lo máximo posible. Y porque, por supuesto, que si uno analiza los resultados electorales de las últimas década y media, uno se da cuenta que no es el sentir de la mayoría del pueblo ucraniano los que están dirigiendo y los destinos del país. Y por otro lado, yo creo que hay otro error importante que creo que dentro de Europa hay un error de cálculo, y es pensar que esa misma mano delicada de Rusia va a ser la que va a dirigir lo que sería una etapa de una confrontación armada con la OTAN. Yo creo que en el mismo momento que entren tropas de la OTAN abiertamente a Ucrania,
va a haber una respuesta, no va a hacer falta una gran movilización militar en Rusia. Yo creo que Rusia bajo ningún punto de vista piensa en una guerra convencional a gran escala contra la OTAN fuera de Ucrania, sino que la respuesta todos sabemos cuál va a ser mucho más contundente en el terreno que no quiere Rusia, pero que si lo obligan va a ir. O sea, no movilizar gente por tierra, sino hacer que lleguen otras cosas por aire a sus enemigos. Y para cerrar, dos comentarios que tienen que ver con esta Europa de la que hablaba tan claramente Enrique. Por un lado, en el tema energético, como Rusia, o sea, cuando se habla de esta dependencia energética malsana que tenía Europa para con Rusia, y ahora parece que no es dependencia con Estados Unidos, sino que es algo virtuoso, y hay que ver cómo Estados Unidos cambia las condiciones cuando quiere y como quiere y de la forma que se le antoja, y Rusia, por otro lado, siempre cumple de una manera casi exasperante con todos sus compromisos, al punto tal que al día de hoy le sigue pagando Ucrania por el tráfico de gas ruso a través de gasoductos que pasan por Ucrania. Esto parece mentira, pero es así. Entonces, un socio más confiable que Rusia, difícilmente. Y por último, y acá cierro, es llamativo cómo en este despertar belicista de la Europa otanista, que coincido con lo que decía Enrique, que decía Marcelo, creo que difícilmente los europeos estén dispuestos a ir a luchar contra Rusia, por causas que creo que tampoco entienden demasiado bien porque son incomprensibles las causas de la OTAN, pero es llamativo, ¿no? Uno de los recursos, creo que lo mencionó acá, debo decir que no estoy seguro, pero creo que fue la inefable Ursula von der Leyen, y si no habrá sido Borrell, pero uno de ellos fue que parafraseó a alguien bastante nefasto en la historia cuando dijo esto de que hacían falta más cañones y menos manteca o menos mantequilla, ¿no? Y recordemos que esa frase célebre es de Hermann Göring, ese lugarteniente de Hitler, cuando dijo que los más cañones nos harían más fuertes y menos mantequilla nos harían menos gordos. Bueno, tal vez esa es la inspiración que hoy tiene la Unión Europea y la OTAN, y no es casual justamente usar una frase de un personaje tan tristemente célebre. Impecable, Cristian, impecable. Bueno, Enrique, así como Carlos y Cristian La Mesa, un placer tener los tres juntos acá. Esperamos que podamos tomar otras circunstancias, ¿no? Otros análisis. Russia was extremely reluctant to get involved in combat in Syria. Pero sin querer. The war began in 20. No sé qué pasó. Hoy se nos ha metido un espíritu ha entrado un espíritu en la sala. Nos está interviniendo Langley. Vos mencionaste a Langley, Enrique. Esto es lo que pasa. Sí, es la cagada. Bueno. Sí, es esa maldición del espejo. Lo dices delante de una cámara y de repente aparecen y dicen: hola chicos, aquí estamos. Yo y mis amigos invisibles. Ok, bueno, sí, es verdad, el refuerzo lo vamos a tener, uno le pone play y tiene la suerte es inapelable todo lo que dice. Bueno, algunos dicen que Marcelo ¿qué le pasa al Cuervo? Que está muy serio, y también al Repuesto, que lo nota triste. Lo que pasa es que las circunstancias, por más que uno trata de hacerlo llevadero, es una situación preocupante para aquellos como los que estamos en pantallas acá. Es un poco agotador porque estamos todo el tiempo analizando y atrás de las noticias, y lleva su tiempo, se cansa un poco y después, bueno, uno trata de esto. Aparte, ya que me invocaron, aparezco como el espíritu. Okay. No, es que hay una cosa que también es real, hay un límite, uno a veces lo hace más distendido el programa
bueno, el tema es sensible, entonces es como que uno trata de moderar y que no resultar tampoco, viste, como alguien ofensivo o como alguien poco serio para hacer las cosas. Entonces mantener ese equilibrio. Y después una cosa es cuando yo hablo solo y otra cosa es cuando tenemos invitados. O sea, nosotros tenemos invitados, lo mismo cuando hacemos un reportaje, para escuchar al invitado o para escuchar al que hacemos el reportaje. Para que ellos me escuchen a mí, me invitarán ellos a su programa. Pero si no, claro, es como que uno automáticamente se pone en otro papel y deja que el otro hable, porque si no monopoliza la palabra y tampoco es la idea. La idea es escuchar a nuestros invitados. Así que bueno, un abrazo a ambos nuevamente. Esperamos seguir trabajando en esta idea que tenemos en común y a esta audiencia maravillosa, que termine bien el Domingo de Ramos, que realmente podamos reflexionar sobre este mundo que toda esta semana, este mundo que se nos viene. Así que les voy a dejar un video ahora sí, el que empezaron a escuchar, como para cerrar. No vamos a hacer ningún comentario, ya nos despedimos, pero la próxima vez que nos veamos podemos charlar sobre el tema. Tengan en cuenta que eso no se lo decimos nosotros, salvo que esté trucado, dice alguien del mismísimo Pentágono. Así que gran abrazo, Enrique, Cristian, un gustazo, cariños ahí a Cristina. Nos estamos viendo, ¿sí? Carlos, que seguramente nos está escuchando, Proyecto Patria, un gran abrazo, gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Audiencia maravillosa, inteligente, como diría Francisco Uribe, se los quiere por acá. Cuídense mucho, ¿eh? Un segundo. Ya. Le doy el OK. Russia was extremely reluctant to get involved in combat in Syria. The war began in 2011 when the United States landed Central Intelligence operatives to begin coordinating with Al-Qaeda and other terrorist groups. And we have been unwavering supporters of Al-Qaeda since before the war formally began. We are supporters of Al-Qaeda today, where they're bottled up in Idlib province. The CIA supplied them under secret Operation Timber Sycamore. We gave them all of their anti-tank weapons, all of their anti-air missiles. And Al-Qaeda has always been our proxy force on the ground. They, together with ISIS, have carried out the mission of the United States, together with a great number of affiliates that really are kind of interchangeable. You have the Free Syrian Army. Soldiers move from ISIS to Al-Qaeda to Free Syrian Army rather fluidly. And so we started that war, but the United States has a strategic policy of using proxies to engage in war. And our objective was overthrow the legitimate government of Syria. And in order to do that, we employed proxy soldiers who were the most vile of all terrorists. Something very similar is happening right now in Ukraine. But going back to Aleppo, the Syrian army, together with Hezbollah, which was very effective, there were some troops that were organized by Iran also, but it was pretty much a Syrian